Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Arrancamos hablando de automovilismo porque este fin de semana el piloto capitalino Pancho Name tendrá una segunda oportunidad para triunfar dentro del Rally Internacional. Recordemos que precisamente Pancho hace 15 días por primera vez en su carrera logró competir en un rally fuera de nuestro país, lo hizo en Portugal y lo ganó. Así que ya se encuentra en Italia para participar en una segunda carrera. El capitalino Pancho Name y su compañero Armando Zapata ya se encuentran en Italia para participar el próximo fin de semana en la 7ª fecha del Mundial de Rallys, a realizarse en la isla de Cerdeña del 8 al 11 de junio. El rally se corre en esa isla mediterránea de Cerdeña, en caminos angostos e irregulares por las montañas que rodean la ciudad de Porto Cervo, sobre superficies de gravilla y, sin lugar a dudas, es una de las pruebas más difíciles y demandantes de la temporada, por lo duro de los caminos. Name llega a tierras italianas tras haber triunfado en la pasada fecha, realizada en Portugal, en lo que fue su primera experiencia en el rally fuera de territorio nacional. Name y su auto que coloca la marca CDMX en el reflector mundial en cada carrera es una de las 50 tripulaciones inscritas para esta competencia. 21 Noticias. Bueno, y precisamente hablando de automovilismo, ayer fueron dados a conocer todos los detalles de la edición número 30 de la tradicional carrera panamericana y por supuesto que la Ciudad de México está incluida en su ruta. Se anunció formalmente la ruta para la edición 30 de la carrera panamericana, la cual se llevará a cabo del 13 al 19 de octubre de este mismo año. La Ciudad de México, como es tradición, será una de las ciudades que vivirán el folclore y emoción de esta tradicional carrera. La presentación fue realizada en el municipio de Chapa de Mota, en el Estado de México, la cual encabezó Carlos Cordero, director de la carrera, y Adrián Fernández, expiloto mexicano. El arranque de la carrera será en Querétaro, misma que se extenderá por los estados de Puebla, la Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, lugar en donde finalizará. La carrera panamericana de autos clásicos es la de mayor difusión a nivel mundial, la cual cumple en este 2017 su 30 aniversario en lo que respecta a su época moderna. 21 Noticias. Bueno, ayer a través de un comunicado, integrantes de la selección femenil de fútbol americano denunciaron que no cuentan con recursos para viajar al Mundial de la especialidad, del cual obtuvieron calificación, que se va a realizar en Canadá. Hoy las chicas darán conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México para ahondar en más detalles. La selección mexicana de fútbol americano femenil, a través de un comunicado, demandó a la Federación Mexicana de Fútbol Americano y a la CONADE por la liberación de recursos requeridos para competir en el Campeonato Mundial de la Especialidad que se llevará a cabo en Canadá el próximo 24 de junio. En el escrito, la escuadra nacional mencionó que han alcanzado un nivel competitivo con el cual pueden ser dignas representantes a nivel mundial. Ante ello, demandan que la federación les informó que no hay presupuesto para solventar los gastos para que el equipo viaje con los requerimientos mínimos necesarios que exige la Federación Nacional de Fútbol Americano. Mediante el mismo, exhortan a la Federación y la CONADE a cumplir con su objetivo y liberar para este fin el recurso en su totalidad. 21 Noticias. Bueno, y hoy precisamente en unas horas, en punto de las 10 de la mañana, estará arrancando de manera oficial el régimen de transferencia, mejor conocido como draft o mercado de piernas allá en Cancún, Quintana Roo. Dentro de este evento se negocian a los mejores futbolistas de la liga, los equipos se hacen de otros futbolistas que pasaron por el torneo mexicano en la temporada pasada. ¿Cuáles son las joyas más preciadas en la edición del día de hoy en el draft? Bueno, por supuesto, la más, el peruano Raúl Ruiz Díaz, campeón de goleo con Monarcas Morelia, es una joya apreciada, lo quiere Cruz Azul, lo quiere América, lo quiere el Pachuca, incluso hasta el Atlas llegó a sonar como destino. Todo indica que será Cruz Azul quien lleve mano para contratar al peruano. También Edson Puch, que prácticamente es un hecho, nada más falta colgar la etiqueta oficial, es nuevo jugador de los Tuzos del Pachuca, sale del Necaxa para convertirse en jugador de los Tuzos. Javier Aquino, que lo quieren las Chivas, han hecho un esfuerzo grande por contratarlo, sin embargo el mexicano parece que no quiere ir a jugar a Guadalajara. Ismael Sosa, ex de Pumas, hoy de Tigres, también se lo están peleando Toluca y Cruz Azul. Y Luis Reyes, jugador del Atlas, hay por lo menos 3 equipos, entre ellos en América, interesados en él. César Montes de Monterrey lo quieren las Chivas. Néstor Araujo también, seleccionado nacional. Moisés Muñoz jugará seguramente en la Franja del Puebla. Y Guido Rodríguez, el argentino, bueno, pues lo quiere el América, pero él se quiere ir a jugar a España. Ya veremos qué pasa hoy en el llamado draft. Y ya para despedirme, Juan, te voy a mostrar este video. Chécate sobre todo la parte de atrás, es un enlace de televisión. Fue después de uno de los partidos, se está llevando a cabo ahorita la final, antes de que me lo echen, me lo explico más o menos, la Stanley Cup, que es la final de la Liga Profesional de Hockey sobre Hielo en los Estados Unidos. La están disputando el equipo de Pittsburgh y el equipo de Nashville.
Esto sucedió después de que del partido que empató la Serie A2, está muy cerrada la final. Estaban los seguidores de los Pingüinos muy felices detrás de este reportero y no les importó el enlace. Vamos a ver qué pasó justo en el enlace del reportero en vivo. Y mira atrás que aquí se aplica aquello de échenle agua. Mira nada más qué feliz está. Y ellos sabían cuando estaba tomando la cámara y de pronto las cosas empezaron a subir de tono y el reportero dando muy puntual su enlace y los de atrás en pleno beso. Ya los demás ya pasan y se dan cuenta también. Y ahí animan a la pareja que le entró y con ganas. Ya después el reportero pues dice, bueno, pues sí, ya ni modo. Y empieza a reportar el duelo de besos que traían los de atrás, ¿no? Así las cosas, son los peligros de un enlace en vivo, ¿no? Muchas gracias, Muchas Ricardo. gracias, Juan.